La primavera de 1943 había llegado a Sicilia con un calor prematuro que hacía brillar el mar Mediterráneo como si estuviera cubierto por millones de pequeños diamantes. En la base aérea de Catania, el capitano Vittorio Ricci se paseaba entre sus pilotos con el orgullo característico de la Regia Aeronáutica italiana. A sus 35 años, Ricci era considerado uno de los mejores comandantes de escuadrón de bombarderos, con más de 70 misiones exitosas sobre el norte de África y Malta. Su escuadrilla de Savoia Marchetti SM-79, cariñosamente conocidos como Il Gobbo Maledetto, el jorobado maldito, por su distintiva joroba dorsal, se había ganado una reputación temible entre las fuerzas aliadas. Esa mañana, mientras los mecánicos revisaban meticulosamente los motores de los bombarderos para la misión del día siguiente, Ricci reunió a sus hombres en el hangar principal para la habitual sesión informativa. El olor a aceite de motor, combustible y el inconfundible aroma del café italiano, preparado en pequeñas cafeteras de aluminio, impregnaba el aire, mezclándose con el humo de los cigarrillos Nazionali que la mayoría de los pilotos fumaba con nerviosismo. Signori, los informes de inteligencia confirman que los americanos han comenzado a desplegar un nuevo tipo de caza en el Mediterráneo, anunció Ricci, desplegando sobre la mesa central unas fotografías borrosas de un extraño avión con dos fuselajes unidos por un estabilizador horizontal. Lo llaman P-38 Lightning. Parece un juguete, ¿no creen? Él añadió con una sonrisa despectiva que provocó risas entre los pilotos. El teniente Alessandro Ferrero, un joven siciliano de 26 años, con una reputación de ser excesivamente cauteloso, se acercó para examinar las fotografías con mayor detenimiento. «Capitano, he oído que puede alcanzar los 650 kilómetros por hora y tiene una autonomía superior a la de nuestros cazas», comentó Ferrero, ganándose miradas de irritación de sus compañeros. Ricci le dio una palmada en la espalda, quizás con más fuerza de la necesaria. «Alessandro, siempre preocupándote demasiado. Esas son exageraciones americanas. Ningún avión puede maniobrar efectivamente a esa velocidad, y menos aún con esa configuración tan peculiar. Nuestros Machi MC-202 los derribarán antes de que sepan lo que les golpeó», respondió, provocando una nueva ronda de risas y comentarios despectivos sobre la ingeniería americana. Nadie notó la expresión de preocupación que permaneció en el rostro de Ferrero mientras se alejaba para preparar sus mapas de navegación. En el otro extremo de Sicilia, en la recién capturada base aérea de Palermo, el teniente coronel Robert Thompson supervisaba la llegada de los primeros escuadrones de P-38 Lightning al teatro mediterráneo. A sus 40 años, Thompson era un veterano de la Primera Guerra Mundial reconvertido en estratega aéreo y había luchado duramente para conseguir que el alto mando aprobara el despliegue de los Lightning en Italia. «Es una belleza, ¿verdad, sargento?», comentó a su asistente mientras observaban cómo los mecánicos preparaban los aviones para las operaciones del día siguiente. El sargento Michael Donovan, un joven de Brooklyn con una pasión desmedida por la aviación, asintió entusiasmado. «Sí, señor, los italianos no sabrán que los golpeó». Thompson sonrió, pero su expresión se tornó seria rápidamente. «No subestimes a la Regia Aeronáutica, Donovan. Sus pilotos son excelentes y conocen este terreno como la palma de su mano. Además, se están burlando de nuestros P-38. Sacó de su bolsillo un periódico italiano interceptado donde aparecía una caricatura del Lightning representado como un extraño pájaro deforme, incapaz de volar correctamente. «Están muy confiados y eso es exactamente lo que necesitamos. La sorpresa será nuestra mejor arma». A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de un naranja intenso que pronto daría paso a la oscuridad. Una oscuridad
bajo la cual ambos bandos preparaban sus estrategias para el enfrentamiento que definiría el control del espacio aéreo siciliano en los próximos meses. La madrugada del 12 de mayo de 1943 llegó con un cielo despejado que prometía perfecta visibilidad para las operaciones aéreas. En la base de Catania, el rugido de los motores Alfa Romeo RC-41 rompía la tranquilidad del amanecer mediterráneo mientras la escuadrilla del capitano Ricci se preparaba para despegar. La misión del día: bombardear un convoy aliado detectado a 80 kilómetros de la costa oeste de Sicilia. 12 bombarderos SM-79 formaban en la pista, sus tripulaciones realizando las últimas comprobaciones con la eficiencia que solo la experiencia puede otorgar. Vittorio Ricci recorría la línea de aeronaves, intercambiando breves palabras de ánimo con cada tripulación. Al llegar al bombardero de Alessandro Ferrero, notó que el joven teniente estaba inusualmente silencioso. ¿Problemas para dormir, teniente?, preguntó Ricci con una mezcla de preocupación y ligera burla. Ferrero negó con la cabeza mientras ajustaba su paracaídas. Solo pensando en esos P-38, capitano. He estado estudiando los informes de África. Los alemanes los llaman Der Gabelschwanzteufel, el diablo de cola bifurcada. Ricci frunció el ceño ante la persistente preocupación de su subordinado. Basta ya, Alessandro. Volaremos en formación cerrada con escolta de 6 Machi. Ningún avión americano, por extraño que sea, podrá acercarse lo suficiente. Concéntrate en tu trabajo y deja de asustar a tu tripulación con cuentos alemanes, ordenó secamente antes de continuar su recorrido, dejando a Ferrero con una incómoda sensación en el estómago que no tenía nada que ver con el café que había tomado al despertar. A las 0600 horas, los 12 bombarderos despegaron en perfecta secuencia, elevándose pesadamente sobre el azul intenso del Mediterráneo. Desde el asiento del piloto, Ricci observaba con satisfacción cómo su escuadrilla adoptaba la formación de combate, mientras los ágiles Machi MC-202 se posicionaban como protectores alrededor del grupo. A través de la radio, la voz del Maggiore Bruno Castellani, líder de la escolta de cazas, sonaba confiada. Regia 1 a Gobo líder, tenemos el cielo despejado, sin actividad enemiga detectada. Ricci sonrió bajo su máscara de oxígeno. La misión parecía rutinaria, casi demasiado fácil. Tras 2 horas de vuelo, el convoy aliado apareció en el horizonte, 5 cargueros protegidos por 3 destructores. El capitán ordenó prepararse para el ataque, y los bombarderos comenzaron su aproximación descendente. Fue entonces cuando el copiloto de Ricci, el sototenente Marco Bianchi, señaló algo alarmante. «¡Capitano! ¡Mire arriba! ¡A las 11 en punto!». Ricci levantó la vista y sintió que el estómago le daba un vuelco. Descendiendo desde una altitud superior, en una formación perfecta, venían 16 aviones con la inconfundible silueta de doble fuselaje, P-38 Lightning, con las insignias del Ejército del Aire estadounidense claramente visibles en sus alas. «¡Evasiva! ¡Formación defensiva!», gritó Ricci por la radio, pero ya era tarde. Los Lightning habían iniciado su ataque y lo hacían con una velocidad y precisión que dejó atónitos a los experimentados pilotos italianos. En la cabina de su P-38, el capitán James Mitchell ejecutaba el plan de ataque tal como lo habían ensayado. A sus 28 años, Mitchell era un as emergente con 5 derribos confirmados en el teatro europeo, y esta misión representaba la oportunidad perfecta para demostrar la eficacia de los Lightning en el Mediterráneo. Rayo líder a todos los rayos, mantengan la disciplina de fuego. Apunten a los motores externos primero, ordenó con calma mientras dirigía su escuadrón hacia la formación italiana. Lo que siguió fue una demostración devastadora de la superioridad tecnológica americana. Los P-38, aprovechando su mayor velocidad y alcance de fuego,
Atacaron desde múltiples ángulos, rompiendo la formación defensiva italiana en cuestión de minutos. Desde su posición, Ricci observaba con horror cómo 3 de sus bombarderos estallaban en llamas casi simultáneamente. Los Machi intentaban interceptar a los Lightning, pero la diferencia de rendimiento era abismal. Los cazas italianos parecían moverse en cámara lenta comparados con los veloces aviones americanos. «Gobo 3, tienes uno detrás», gritó Ricci por la radio al ver cómo un P-38 se posicionaba perfectamente detrás del bombardero de Ferrero. En la cabina de su SM-79, Alessandro maniobró desesperadamente, intentando esquivar las ráfagas de las 4 ametralladoras y el cañón de 20 milímetros del Lightning. Una serie de impactos sacudió su aeronave, perforando el fuselaje y dañando el motor derecho, que comenzó a desprender un humo negro ominoso. «Motor 2 en llamas, no podemos mantener altitud», informó con voz tensa mientras luchaba por controlar el pesado bombardero. La batalla aérea, que apenas había durado 10 minutos, terminaba con un saldo catastrófico para los italianos. 7 bombarderos derribados, 3 gravemente dañados, y solo 2, incluido el de Ricci, relativamente intactos. La escolta de Machi había perdido 4 aparatos. Por el lado americano, solo 2 P-38 presentaban daños menores. La superioridad del juguete americano, que tanto habían despreciado, era ahora una realidad innegable y aterradora. El aterrizaje de emergencia en la pequeña pista auxiliar de Agrigento fue brutal para Alessandro Ferrero y su maltrecha tripulación. El SM-79, con un motor destruido y numerosos impactos de proyectiles en el fuselaje, tocó tierra violentamente, rebotando 2 veces antes de detenerse a escasos metros del final de la pista. Milagrosamente, todos sobrevivieron, aunque el artillero dorsal, Sergio Romano, sufrió una fractura en el brazo derecho cuando su torreta fue alcanzada por las balas del P-38. Mientras los equipos de emergencia se apresuraban hacia el humeante bombardero, Alessandro permanecía inmóvil en su asiento, con la mirada fija en el horizonte y las manos aún aferradas a los controles. El combate se repetía una y otra vez en su mente, la perfecta coordinación de los Lightning, la facilidad con que habían desmantelado una formación de bombarderos experimentados, la impotencia de los Machi ante la superior velocidad americana. «Tenente, debe salir ahora, hay riesgo de incendio». La voz del jefe de pista lo devolvió bruscamente a la realidad. Ferrero asintió mecánicamente, desabrochó su arnés y ayudó a evacuar al navegante, quien había sufrido una herida en la pierna. Ya en tierra, contempló los restos de su aeronave. El orgulloso bombardero italiano, veterano de decenas de misiones, ahora parecía un pájaro herido de muerte. «Teníamos razón en temerles», murmuró para sí mismo mientras una ambulancia se llevaba a Romano hacia el hospital de campaña. En la base principal de Catania, el ambiente era funerario cuando los pocos supervivientes regresaron. El capitano Ricci, visiblemente afectado pero manteniendo la compostura que se esperaba de un oficial de su rango, presentó su informe al colonelo Emilio Galvani, comandante de la base. 24 hombres perdidos, 7 aeronaves destruidas, 3 gravemente dañadas. Una catástrofe, Vittorio, resumió Galvani, pasándose una mano por el canoso cabello mientras leía los detalles. Y todo por esos malditos P-38. Ricci asintió, la amargura evidente en su rostro. Nos subestimaron, signore. Su velocidad, su potencia de fuego. Nuestros Machi fueron completamente superados. Galvani se levantó de su escritorio y se acercó a un gran mapa de Sicilia colgado en la pared. El alto mando está furioso. La pérdida del convoy es secundaria comparada con el golpe a nuestra fuerza aérea. Berlín también está presionando. Temen que si los americanos establecen superioridad aérea sobre Sicilia, la invasión terrestre sea inminente. Hizo una pausa
encendiendo un cigarrillo con manos ligeramente temblorosas. Necesitamos una respuesta, Vittorio. Necesitamos demostrar que la regia aeronáutica aún puede defender nuestro espacio aéreo. Richie miró fijamente a su superior, consciente de lo que aquellas palabras implicaban. ¿Qué sugiere, colonello? Galvani exhaló una nube de humo, su expresión endureciéndose. Una misión de represalia, no contra sus barcos, sino contra sus aviones. Vamos a atacar la base de Palermo al amanecer. Usaremos todo lo que tenemos. Mientras tanto, en la base americana de Palermo, el ambiente no podía ser más distinto. El éxito de la primera misión de combate de los P-38 en el Mediterráneo había superado todas las expectativas. En el centro de operaciones, el teniente coronel Thompson recibía las felicitaciones del alto mando por radio, mientras los pilotos celebraban en el comedor improvisado. «Por el Lightning y por el capitán Mitchell», brindaba el sargento Donovan, levantando su taza de café racionado, ya que el alcohol estaba estrictamente prohibido durante operaciones activas. James Mitchell, sin embargo, no compartía el entusiasmo general. Sentado en un rincón apartado, revisaba meticulosamente las fotografías de reconocimiento de Catania. ¿No se une a la celebración, capitán?, le preguntó el joven teniente David Rodríguez, un piloto de ascendencia puertorriqueña que había derribado 2 bombarderos en su primera misión de combate. Mitchell negó con la cabeza, sin apartar la vista de las fotografías. «Esto no ha terminado, David. Los italianos son orgullosos y experimentados. Ahora mismo estarán planeando cómo neutralizarnos». Rodríguez se sentó frente a él, intrigado por la seriedad de su superior. «Pero les superamos en tecnología, señor. Sus Machi no pueden compararse con nuestros P-38. Mitchell finalmente levantó la mirada, sus ojos reflejando la sabiduría de quien ha visto suficiente guerra para no subestimar jamás a un enemigo. La tecnología es solo una parte de la ecuación, teniente. La determinación, la experiencia y la desesperación pueden ser armas igualmente poderosas. Y ahora mismo tenemos a pilotos experimentados, desesperados y determinados a vengar a sus camaradas. Señaló una de las fotografías donde se apreciaban claramente varios cazas Machi y algunos de los nuevos Reggiane Rep 2005 en la base de Catania. Creo que deberíamos reforzar nuestras defensas. Tengo el presentimiento de que pronto vendrán a visitarnos, concluyó, dejando a Rodríguez con una nueva perspectiva sobre su reciente victoria. Afuera, el sol se ponía sobre Sicilia, tiñendo de rojo sangre las aguas del Mediterráneo, como un presagio de lo que estaba por venir. La madrugada del 14 de mayo de 1943 trajo consigo una densa niebla que cubría gran parte de la costa siciliana, un fenómeno inusual para esa época del año que muchos pilotos veteranos interpretaron como un mal presagio. En la base de Catania, la operación Vendetta se ponía en marcha bajo el más estricto secreto. El capitán Richie había seleccionado personalmente a los participantes. 6 bombarderos SM-79 modificados para llevar una carga explosiva mayor de lo habitual y 12 cazas, una mezcla de Machi MC-202 y los nuevos Reggiane Rep 2005, recién llegados del norte de Italia. Entre los pilotos seleccionados estaba Alessandro Ferrero, quien, a pesar de sus heridas aún vendadas y contra el consejo médico, había insistido en participar. «No puedes volar en esas condiciones, Alessandro», le había dicho Richie la noche anterior mientras revisaban los planes de ataque. Ferrero, con ojeras profundas que evidenciaban noches sin dormir, había respondido con una determinación inquebrantable. «Con todo respeto, capitano, perdí a 2 hombres de mi tripulación. Les debo esto». Richie entendía perfectamente ese sentimiento. Él mismo había perdido a su mejor amigo y copiloto, Marco Bianchi, quien no sobrevivió a las heridas sufridas durante el regreso a la base tras el desastroso encuentro con los P-38.
Muy bien, había concedido finalmente, pero volarás como mi copiloto. Tu bombardero aún no está reparado y necesito a alguien de confianza a mi lado. Ahora, mientras los motores rugían en la oscuridad previa al amanecer, Richie observaba a Ferrero ocupar el asiento a su derecha, su rostro una máscara de concentración y determinación que ocultaba el dolor físico y emocional. La formación despegó a las 04:30 horas, aprovechando la cobertura de la niebla y la oscuridad para evitar ser detectados por los radares aliados instalados en Malta. Volando a baja altura sobre el mar, los 18 aviones italianos avanzaban en silencio de radio, siguiendo un plan meticulosamente elaborado. Atacarían la base de Palermo justo cuando los primeros rayos del sol comenzaran a iluminar las pistas, momento en que, según la inteligencia italiana, los americanos estarían preparando sus aviones para las misiones del día. 5 minutos para el objetivo, murmuró Richie, consultando su cronómetro. A su lado, Ferrero ajustó su máscara de oxígeno y revisó los indicadores de combustible y presión. Ambos sabían que las probabilidades de éxito eran limitadas, pero también que no tenían alternativa. La Regia Aeronáutica necesitaba demostrar que aún podía golpear con fuerza. A medida que se acercaban a la costa oeste de Sicilia, la niebla comenzó a disiparse, revelando un amanecer de colores espectaculares. ¡Qué hermoso!, comentó Ferrero casi involuntariamente. Richie asintió sin apartar la vista del horizonte. Si hemos de caer, que sea bajo un cielo así, respondió con una media sonrisa. Entonces, a través de la niebla que aún persistía sobre tierra, apareció la silueta de la base de Palermo, y allí, alineados en perfecta formación sobre la pista principal, estaban los P-38 Lightning, sus distintivas formas fácilmente reconocibles, incluso en la penumbra del amanecer. Allí están nuestros demonios de cola bifurcada, murmuró Richie, preparándose para iniciar el ataque. Pero en ese preciso instante algo inesperado ocurrió. Las luces de alarma se encendieron por toda la base americana y, como si hubieran sido advertidos de antemano, varios P-38 comenzaron a moverse hacia las pistas de despegue. ¡Nos han detectado!, exclamó Ferrero, la adrenalina acelerando su pulso. Richie maldijo entre dientes. «Demasiado tarde para abortar. Adelante con el ataque. Ahora». Lo que siguió fue una de las batallas aéreas más intensas y desesperadas del Mediterráneo. Los bombarderos italianos, abandonando cualquier pretensión de sigilo, aceleraron hacia la base mientras los cazas se elevaban para interceptar a cualquier defensa americana que lograra despegar. En la torre de control de Palermo, el teniente coronel Thompson observaba con una mezcla de admiración y preocupación el audaz ataque italiano. Tenía razón Mitchell. Han venido por nosotros, dijo por la radio al capitán, quien ya se encontraba en la cabina de su P-38, listo para despegar. Los estábamos esperando, señor, fue la tranquila respuesta de Mitchell mientras su Lightning comenzaba a rodar por la pista, seguido por otros 5 cazas que habían logrado prepararse a tiempo gracias a la advertencia de los radares de Malta. El primer bombardero italiano alcanzó su objetivo, lanzando su carga sobre un hangar donde se almacenaba combustible. La explosión iluminó el cielo del amanecer como un segundo sol, generando una onda expansiva que sacudió todos los aviones en tierra y aire. 2 Lightning que intentaban despegar fueron alcanzados por la explosión, quedando inutilizados. El bombardero de Richie y Ferrero, sin embargo, se encontró de frente con el P-38 de Mitchell, que acababa de elevarse. «¡Evasiva!», gritó Ferrero. Pero Richie, en una decisión nacida de la desesperación y el orgullo, mantuvo el rumbo. «No, Alessandro, esta vez no huimos». Las ametralladoras del SM-79 abrieron fuego contra el Lightning, que respondió con la potencia combinada de sus 4 ametralladoras y su cañón. Los proyectiles alcanzaron ambas aeronaves casi simultáneamente.
El motor central del bombardero italiano estalló en llamas, mientras una de las góndolas del motor del P-38 recibía impactos críticos. Mitchell logró desviar su avión lo suficiente para evitar una colisión frontal, pero el ala derecha del Lightning golpeó el estabilizador del SMS-79, enviando a ambas aeronaves en una espiral descendente. ¡Salta, Alessandro! ¡Ahora!, ordenó Richie, luchando con los controles del bombardero mortalmente herido. Ferrero dudó un segundo, mirando a su capitán con una pregunta silenciosa en los ojos. Richie simplemente asintió, confirmando lo que ambos ya sabían. Él no abandonaría su avión. Con un último saludo, Ferrero se lanzó al vacío, su paracaídas abriéndose contra el cielo cada vez más luminoso. Desde el aire, suspendido de su paracaídas, Alessandro Ferrero fue testigo del final de la batalla. El bombardero de Richie, envuelto en llamas, logró mantener el rumbo lo suficiente para impactar contra un depósito de municiones, generando una explosión que destruyó parte significativa de la infraestructura de la base. El P-38 de Mitchell, por su parte, consiguió un aterrizaje de emergencia en un campo cercano, salvando la vida del piloto americano. De los 6 bombarderos italianos, solo 2 lograron regresar a Catania. De los 12 cazas de escolta, 7 fueron derribados. Por parte americana, 8 P-38 quedaron destruidos en tierra, 3 fueron derribados en combate y 2 sufrieron daños graves. Técnicamente, la misión Vendetta podía considerarse un éxito táctico, pero el costo había sido devastador para ambos bandos. Horas más tarde, cuando los equipos de rescate recorrían el campo de batalla, encontraron a Alessandro Ferrero sentado en silencio junto a los restos humeantes del avión de su capitán. No opuso resistencia cuando los soldados americanos lo tomaron prisionero. 3 días después, en un gesto poco común durante la guerra, el teniente coronel Thompson permitió que Ferrero asistiera al funeral militar organizado para honrar tanto a los caídos americanos como italianos. Allí, frente a las tumbas recién excavadas, el joven teniente italiano se encontró cara a cara con James Mitchell, quien había sobrevivido con solo una fractura en la pierna y algunas contusiones. Su capitán era un hombre valiente, dijo Mitchell, extendiendo su mano en un gesto de respeto entre adversarios. Ferrero la estrechó en silencio, incapaz de encontrar palabras adecuadas. La guerra nos convierte en enemigos, pero el cielo nos hace hermanos, añadió Mitchell, repitiendo un viejo dicho entre pilotos. Ferrero asintió, contemplando el horizonte donde el Mediterráneo se fundía con el cielo. Ya nadie se burla del P-38, respondió finalmente. Y nadie subestima a los italianos, completó Mitchell. Entre ellos quedó un entendimiento silencioso, el reconocimiento mutuo que solo aquellos que han enfrentado la muerte en las alturas pueden compartir. La guerra continuaría, los combates se sucederían y eventualmente Sicilia caería bajo control aliado, pero la historia del duelo entre los bombarderos italianos y los Lightning americanos se convertiría en leyenda entre los pilotos de ambos bandos. Una leyenda de respeto, valor y el alto precio que la guerra cobra a todos por igual, sin importar qué bandera ondee sobre las bases desde donde despegan hacia el infinito cielo azul del Mediterráneo.